gloria del Espíritu el equipo hablará. México, Pumas, Universidad. En 1968. Soy el capitán de la porra universitaria de ese plantel, o sea, la preparatoria 7. Yo soy Edmundo Chávez Jiménez, egresado de la Facultad de Derecho, litigante actual, llevo de la Tesorería del Distrito Federal. Inclusive en el movimiento del 68 hubo un problema entre la vocacional 2 en Ciudadela y la preparatoria incorporada a la UNAM, Isaac Ochoa-Terena. Después ya intervinieron alumnos reales de la Universidad Nacional Autónoma de México y se enfrentaron y ahí empezó a crecer el problema, empezó a crecer. Yo fui miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho del Movimiento 68 y te puedo jurar abiertamente, con toda la seguridad del mundo, que el 90 y tantos % de los alumnos que anduvimos en ese movimiento no sabemos exactamente qué es lo que buscábamos. Participaba porque de alguna manera sentía yo que tenía que apoyar a mi... En ese tiempo ya estaba yo en la Facultad de Derecho. Sentía yo que tenía que apoyar a mi núcleo de compañeros de la facultad. Solo sé que grandes intelectuales, como siempre del movimiento de izquierda, son los que estaban manejando por atrás. Mucha gente ahora se pone la playera de que yo fui un miembro del movimiento de derecho. No es cierto. Los verdaderos héroes del movimiento 68, muchos ya no existen gracias a lo que pasó en Cataluña el 2 de octubre de 1968. Esos sí estuvieron en el movimiento. Gustavo Díaz Ordaz, en aquel tiempo presidente de México. Sí se logró llevar a los jóvenes a la violencia, sobre todo en el año de 1968. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Nunca se enfrentó al estudiantado, nunca se enfrentó. En esa ocasión, Sócrates Lemos, Cabeza de Vaca y Arturo Sama López, enfrente a Los Pinos, y a mí me encargué de sentar a todos los que se quedaron, fácil 10,000 gentes, enfrente del Zócalo. Se paró y le preguntaron, le gritaban al señor presidente, tenga el valor, salga a dialogar con nosotros. Y nunca salió. Pero sí salieron unas tanquetas de atrás de Palacio a corretear a todo el mundo. Hubo, no sé qué pasó, pero hubo muchos balazos ahí, antes del 2 de octubre. El 10 es que salió un soldado y me tiró por ahí un bayonetazo y yo perdí la noción totalmente. No sé cómo hice un movimiento, en ese tiempo estaba muy bien preparado físicamente y corrí por toda la calle de Moneda hasta allá por Circunvalación. Empecé a coordinar, estaba yo en una fonda tomándome una manzanita sol. Empecé a coordinar y dije, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo no sé ni qué estamos peleando. Yo no gano nada aquí en este movimiento. Ahí yo ya tenía una niña, tenía como meses. Dije, bueno, ¿yo qué hago aquí? Me van a matar. En ese momento yo me desligué completamente del movimiento de 68 y al mes, a los 2 meses, fue el problema del 2 de octubre. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Pues después de eso, en la facultad entró el ejército, yo estaba ahí. Nos sacaron, a muchos compañeros desaparecieron porque yo no los volví a ver. ¿Cómo? A mí sí, un compadre de mi papá me bajó de un camión, era teniente coronel, me bajó de un camión de militares. Me insultó, hijo de tu tal por cual, ¿qué haces aquí? Pues si estoy en clases. Pues yo aquí estoy en la Facultad de Derecho.
bájate, hijo, tú quién sabe qué me bajo. Si no, a lo mejor no aparezco. ¿Qué les pasó a mis compañeros? No sé. Cosas de las cuales viví en la preparatoria que para mí fue mis máximas vivencias, lo mejor que me ha pasado en la vida. Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 7, en el año de 1961, lo cual llegado el momento a alguien le parecía idóneo para ser el capitán de la porra universitaria de ese plantel. Esta chamarra tiene 40 y tantos años de que me la obsequió la universidad como miembro de la porra. Los grupos de animación llamados porras, ellos pensaban que eran delincuentes, que eran los que delinquían totalmente. Absolutamente nada, eran grupos que se unían a la hora de horas que no teníamos clase, jugábamos tochito en la preparatoria. Es que me iba a ver su clase y yo le comenté, maestra, es que soy capitán de del equipo de fútbol soccer de la preparatoria de la selección. Por eso a veces no venga, maestra, pero pues hagamos un examen. No, no está usted expulsado, venga a ese examen final. Voy a examen final, una materia que a mí me gustaba muchísimo y saqué 10 en el examen final. Y le demostré a la maestra, ya vio que no era lo que usted decía. La porra era tan reconocida por la universidad que en la preparatoria teníamos la clase de deportes y nosotros, estando inscritos en la porra, nos daba una credencial la porra, y estando inscritos en la porra universitaria, con eso pagábamos deportes. Era tan válido, tan sano, que la misma universidad lo aceptaba. Era comandado en aquel tiempo por Luis Rodríguez, le decíamos el Palillo, recientemente fallecido, que en paz descanse. Nos hacía unas novatadas muy bonitas y a la preparatoria nos llevaba a los Tin Tops, al César Costa, Angélica María. Íbamos alrededor de la preparatoria en pleno centro histórico, que es donde estaba enclavada nuestra preparatoria, y nos dedicábamos a pintarnos y a correr y a gritar por ahí, todo pintado. En una ocasión nos esperaba la policía fuera de la preparatoria para consignarnos. Y una compañera, me acuerdo muy bien, Marta Alanís, me prestó su suéter por ahí, me llevaron abrazado para que yo pudiera salir. El grupo de animación es organizar a todas las preparatorias. Nos dirigía Luis Rodríguez Palillo y después uno que se llamaba Dopi, no sé su nombre. Dopi era el último que nos dirigió. Nos organizaba de tal manera que llegábamos al estadio de Ciudad Universitaria y él se plantaba abajo como único dirigente a dirigir a miles de porristas que éramos nosotros, y con sus movimientos abajo dirigía la porra. Antes era porra universitaria, ahora son porros en general. Decir porro es decir, con todo respeto, es decir, delincuencia organizada, porque hay una persona que los organiza de tal manera que les dice su forma de actuación, a dónde tienen que ir a darle el golpe exacto, a quién tienen que callarle la boca para que no hagan problemas. Yo estuve viviendo la porra sana, la porra que era un grupo de animación. Elegimos a nuestra reina de la porra universitaria en aquel tiempo, Fanny Khan, después fue una de las grandes actrices de México. La porra que íbamos a los clásicos, Poliuniversidad. A mí me tocaba parar camiones y súbanse, organizar a los que querían ir al clásico. Y generalmente sí llenábamos 5, 7, 10 camiones, pero allá ya iba prepa 5, prepa 2, prepa 1. Y allá llenábamos todo el estadio. Y se jugaba un solo partido al año. Se jugaba un solo partido deportivo, pero era morir. Ese clásico generalmente terminaba en la noche, y el que ganara prendían las antorchas y el estadio se veía hermoso. Las antorchas de un lado prendido y del otro lado oscuro, porque se respetaba totalmente el triunfo y la derrota.
El que perdía, pues no prendía sus antorchas y se veía oscura totalmente su lado. Generalmente era el lado oriente del estadio universitario, el del Poli, y el poniente siempre ha sido de la universidad. Se me ocurre subirme viniendo de un clásico, había tranvía todavía, y me bajo ahí por donde estaba la vocacional 2 y yo traía mi chamarra, mi suéter de la preparatoria de Porra. Y me encuentro a los politécnicos y me han puesto una corretiza, pero hermosa. La línea, el core, los halves y el full. Por la gloria del Espíritu, el Espíritu hablará. México, Pumas, Universidad, oh ya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra. Oh ya, Universidad.